tenemos una horita más, ¿verdad? Cuando en marzo creo que es que nos quitan la hora, nos andamos quejando todo el tiempo que nos quitan una hora, que dormimos una hora menos, que hay que ver, que a ver si cambian esto, que todo el año dejen la misma hora. Pero ¿verdad que cuando nos la regalan no nos quejamos tanto? Muy bien, pues hoy tenemos una hora más. La pregunta sería, ¿qué hemos hecho con esa hora extra? ¿Cuántas veces a lo largo de la semana nos preguntamos, ay, si tuviéramos una hora más, si el día en vez de 24 tuviera 25 horas? Muy bien, pues hoy hemos tenido 25 horas. ¿Qué hemos hecho con esa hora extra? No hace falta que contestéis. Lavar ropa sucia que tenía atrasada, ¿no? La realidad es que, y vuelvo otra vez al tema, ¿no?, del tiempo, de cómo se nos escapa el tiempo entre los dedos de la mano, cómo se nos pasa el tiempo a lo largo de los años. Este mes tenemos bastantes cumpleaños y yo me imagino que cada vez que cumplimos años, que avanzamos y tenemos un año más o un año menos, según se mire, para estar con el Señor, nos preguntamos siempre, ¿no?, ¿cómo se nos ha ido el tiempo, ¿no? ¿Qué nos pasó por el medio? ¿Qué ha sucedido? Que yo quería haberlo hecho bien y al final he repetido lo del año pasado. Se me fue y todos los proyectos de aprender inglés, de perder peso, de apuntarme a un gimnasio, de leerme la Biblia entera, de un montón de cosas, se me fue el año otra vez y vuelta a empezar. La parte positiva es que siempre podemos volver a empezar de cero. Eso es algo positivo, aunque cada vez nos queda menos tiempo para alcanzar nuestros objetivos. Esa es otra verdad y no podemos negarla. Vamos a leer, por favor, en el Salmo 89, el versículo 47. Recuerda cuán breve es mi tiempo, le dice el salmista al Señor. El salmista le está recordando, recuerda cuán breve es mi tiempo. Y le pregunta al Señor, ¿por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? Tremenda pregunta, ¿no? Yo me quiero poner un poco en los zapatos del salmista, cuando dentro de todos los avatares de su vida, por lo que estaba pasando en ese momento, que había pasado ya la mayor parte de su vida, su hijo lo había traicionado, le habían perseguido, había tenido que estar viviendo en cuevas, había sido rey, había sido el elegido de Saúl, y hay un momento que como que vuelve en sí y dice, se me ha escapado todo entre las manos. De hecho hay varios salmos consecutivos en este sentido. Dice, enséñame, Señor, a contar los días de mi vida, ¿no? Como para poderlos aprovechar. Y aquí le pregunta a Dios, ¿en vano has creado tú al ser humano? Porque tan rápido pasa el tiempo. Y buscando encontré una lista de cosas de alguien que se dedicó a hacer cuentas. Dice, a lo largo de la vida de alguien que haya cumplido 72 años, se dice que gastamos 21 años durmiendo. 21 años durmiendo. Bueno, hay alguien que ya gastó la mitad. 14 años trabajando. 7 años en el baño. Hay alguna adolescente por ahí que ya gastó más de la mitad. 6 años comiendo. Yo creo que más. 6 años viajando. En el metro, en el tren, en avión. 5 años esperando en una cola. En la cola del bus, en la cola de la panadería, en la cola del cine, en la cola de donde sea. 5 años esperando en filas, en colas. 4 años aprendiendo. O sea, pasamos más tiempo esperando en la cola del pan que aprendiendo. 3 años en reuniones. Reuniones de escalera, reuniones de equipo, de trabajo. 2 años devolviendo llamadas telefónicas. 2 años. 1 año buscando cosas perdidas. Aquí valdría la pena recordar que aprendamos a saber dónde hemos dejado las cosas, porque ganaremos 1 año de vida. Tú imagínate que hoy, día 25 de octubre, decimos, empieza a cronometrar y tienes que empezar a buscar cosas, así durante 1 año, día y noche, 24 horas al día. Cuentan los años bisiestos.
Un año entero revolviendo cosas, levantando un mueble, mirando detrás de los cojines, detrás del colchón, debajo de la cama, detrás de una puerta, en el cajón, en los bolsillos de la chaqueta. Un año haciendo eso. Me parece increíble. 22 meses en la iglesia, que comparado me parece muy poco. Realmente me parece muy poco que en 72 años solo pasemos 22 meses en la iglesia. Claro, imaginaos 22 meses, casi 2 años sentados así, tal como estáis. Ahora de pie, ahora sentados. Ahora de pie, ahora sentados. Cantando en aquella cruz, mi ropa. 8 meses abriendo correspondencia inútil. Léase el correo electrónico o cartas del banco, publicidad, etc. 6 meses esperando en semáforos. Esto a mí me ha hecho reflexionar, porque digo, yo aprovecho bastante bien el tiempo entre medio de las rendijas, pero estoy viendo que se puede aprovechar aún mucho más. No está de más tener un librito en el baño, llevar algo para leer mientras estás haciendo la cola del pan, mientras estás en un semáforo o mientras viajas, en los auriculares, escuchar las predicaciones, escuchar sermones, escuchar la audiobiblia, escuchar un libro, un audiolibro. Yo creo que no estaría de más aprender a aprovechar los espacios muertos. Optimizaríamos mucho más, le sacaríamos más rendimiento a nuestra vida, ¿verdad? Porque muchas de las facetas de qué rápido se me pasó el tiempo, cuánto he perdido el tiempo, tiene que ver con estas cosas. Esta semana apenas hice nada, he escuchado yo muchas veces, porque entre que he ido al médico, he ido aquí, he ido a Silla del Paro, no sé qué, se me ha ido la semana. Pues caramba, saquémosle rendimiento a eso. Pero bueno, eso era una reflexión al margen de lo que quería hablar hoy. Pero sí que desde luego nos hace reflexionar sobre en dónde se nos va el tiempo. Dice que hay hombres a los que no se les hace homenaje en vida porque pasaron su vida tan ocupada que solo se les puede hacer el homenaje en muerte. Y hay gente que dice que no tuvo tiempo en la vida de hacer todo lo que quería. Y Sócrates dijo en una ocasión, que me encanta, dice, no es que tengamos poco tiempo, es que realmente no lo optimizamos lo suficiente o lo malgastamos. Y eso es una realidad. Y para ser mejores personas y para ser mejores creyentes y para tener una vida de más excelencia e incluso más digna, nos conviene reflexionar por dónde tenemos goteras, por dónde tenemos filtraciones, por dónde se nos está yendo el tiempo. Y eso es muy importante. Fijaos que sí, para Sócrates, que en esa época vivían más o menos lo mismo que ahora, 60, 70, 80 años, le parecía que no es que tuviéramos poco tiempo, sino que lo perdíamos. Imaginaos para Jacob, que cuando le preguntan cuántos eran los años de su vida, dice 130, pero ni comparación con los que vivieron mis antepasados. A Jacob le parecieron pocos 130 años, y en sus plenas facultades, con toda su memoria y con toda su energía. Madre mía, si viviéramos 130 años con todas las fuerzas, ¿verdad? Y con toda la lucidez. Pero tal como es el ser humano, si aun sabiendo, por lo menos por la estadística y concretamente por lo que dice la palabra de Dios, que vamos a vivir 70 años, 80, los más robustos, y sabemos eso, y así es. Eso es lo que vive el ser humano. Alguno vive un poquito más. Sabiendo esto, perdemos el tiempo. Imaginaos que supiéramos que vamos a vivir 130 años, 140 años. Hasta los 60 no reaccionamos. Si es sabiendo que nuestra vida es corta y tú ves a los ninis que llegan a los 30 años y es que empiezan a plantearse qué van a hacer con su vida, imaginaos si viviéramos 130, 150 años. Me veo a hombres y mujeres con 60, con 70 años empezando a decir, no sé si estudiar mecánica o enfermería. ¿Cómo se nos va el tiempo? El tiempo es algo que se puede medir de muchas maneras, ¿no? Desde luego es algo que estableció Dios para que pudiéramos medir. Si nos vamos a Génesis, al capítulo 1, vamos a leerlo. Porque de pronto se nos olvidó que la medida del tiempo ya aparece en Génesis. Aunque la descripción es un poco alegórica, dentro de eso es una realidad contundente. Génesis, el primer libro de la Biblia,
¿Sabéis de dónde viene la palabra Génesis? De origen. El genoma humano, que es lo que da el origen a nuestra vida, el gen, el principio, el génesis, el origen de todas las cosas. En el versículo 14, creo que es, dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. O sea, Dios tenía muy claro que en nuestra finitud, porque somos seres finitos, que se acaban, que cumplen unos años, que nacen, crecen, se reproducen y mueren, como las cucarachas. Había un anuncio que decía: nacen, crecen, se reproducen y mueren, con Wright. Bueno, pues el ser humano más o menos es lo mismo. Y Dios lo sabía, y por eso es que, para que pudieran medir el tiempo de sus días, Él dice que crea las lumbreras que hay en los cielos, para que podamos separar el día de la noche, para que podamos separar los años, los días y las horas también, ¿no? Es curioso que para el concepto de Dios, aunque para Dios no existe el tiempo, dice la palabra de Dios que Dios es eterno. Para Él no existe ni el principio ni el final. Y hablando en una ocasión con alguien que era ateo, sabes que hay varios niveles de ateísmo, ¿no? Está un ateísmo de andar por casa, que es lo que se escucha en la tele, en la radio, poquitas cosas más. Luego hay ateos más concienzudos, y luego hay ateos con los que hay que saber bien uno en lo que cree para poder defender nuestra fe, porque están muy bien preparados. Pero normalmente en el ateísmo general es un ateísmo de andar por casa. Muy bien. Y ese Dios en el que tú crees, ¿quién lo creó? Pues sinceramente, yo no creería nunca en un Dios que lo ha creado a alguien. Yo creo en un Dios que es infinito, que no tiene ni principio ni fin, porque si no, ¿qué clase de Dios sería? Y esa es una garantía de que solo un único Dios es capaz de ser eterno. Y el pensamiento y cómo se percibe a Dios en el tiempo, en esa eternidad, como dice Juan en Apocalipsis, el que es, el que era y el que ha de venir. No existe el tiempo. Como luego dice Pedro, sacó un polillón por ahí, bueno, se aterriza. Como luego dice también Pedro, ¿no? Que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Es complejo entender el tiempo o cómo transcurre la eternidad. Y cuando se nos dice que nosotros vamos a pasar la eternidad, es decir, el resto de nuestros días, una vez estemos con el Señor en la eternidad, es difícil comprenderlo desde nuestra posición finita, que contamos los días, contamos los años, contamos los segundos, contamos cada cosa. De hecho, este segundo ya no es presente, es pasado. Pasa enseguida, esto va corriendo. Cada gesto que hacemos, cada palabra que decimos queda en el pasado. Pero eso desde Dios no es así. Y Dios tiene dos formas de medir el tiempo. Una, que es lo que se llama el cronos, que de ahí viene la palabra cronómetro. Un cronómetro es algo que mide el tiempo. Si nos va a volver locos la palomita. Salte. ¿Cómo medimos el tiempo? Que eso es el tiempo cronométrico. Por ejemplo, cuando cumplimos años, eso es el tiempo. ¿Qué hora es? Las 10:15, eso es crono. ¿Cuántos años hace? 20 años, eso es crono. Y luego está el kairos. ¿Habéis oído hablar del kairos? Sí. El kairos es otra cosa. No es una medida de tiempo, sino es el momento oportuno, lo que se llama el momento oportuno. Entonces, nosotros en nuestra vida tenemos que aprender a caminar siendo conscientes del cronos, ¿no? De que no se nos escape el tiempo entre las rendijas, de que no perdamos el tiempo en cosas inútiles, pero a la vez siendo conscientes de que existe un kairos, un momento oportuno para hacer las cosas. ¿Cuánta gente por adelantarse al momento oportuno comete errores? ¿Cuánta gente por casarse antes de tiempo? ¿Cuánta gente por salirse de los estudios antes de tiempo porque le salió un buen trabajo?
¿Cuánta gente por salir antes de tiempo de viaje? ¿Cuánta gente por emprender un negocio antes de tiempo o demasiado tarde comete errores? Eso es el kairos. Y en la vida cristiana o en el tiempo de Dios, ese kairos es que las cosas suceden cuando Dios quiere, no cuando nosotros queremos. Y si queréis me podéis acompañar para entender un poquito, ¿no? Para verlo desde algún versículo, en Eclesiastés capítulo 8 y versículo 5, que dice: el que guarda el mandamiento no experimenta el mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. El corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. El estado reverencial, es el ser un aprendiz de Dios, el estar siempre apegado a las Escrituras para saber qué es lo que opina Dios, cómo es Dios, cómo se desarrolla Dios con la humanidad. Pues dice que el sabio es el que discierne los tiempos. Y a lo largo de mi vida, que no es muy larga, y mi vida como cristiano, que me ha tocado bregar con mucha gente, he visto jóvenes, he visto adultos y he visto gente mayor también cometer unos errores por hacer las cosas a destiempo, cuando a veces el fruto del Espíritu Santo no se manifiesta muy claramente en nuestras vidas, cuando la impaciencia nos puede a la paciencia, que es parte del fruto del Espíritu Santo, y tomamos decisiones precipitadamente. Cuando no buscamos cuál es el momento oportuno para las cosas, ya no solo en nuestra vida cotidiana, también en la espiritual. Y a veces queremos correr más que Dios. Y Dios tiene un momento de preparación. Había un hombre de Dios que se llamaba John Wesley, no sé si habéis oído hablar, que decía: se necesitan 20 años para hacer a un hombre. De verdad, ¿no? Y otros 20 para hacerlo un hombre de Dios. Era una forma de decir: tranquilo, Dios tiene su tiempo. El Salmo 31:15 dice: en tu mano están mis tiempos. Ahí no se está refiriendo al cronos, no se está refiriendo a en tu mano está si yo voy a vivir 20 o 50 años, que eso también es verdad, pero aquí no se está refiriendo a eso. En tu mano están mis tiempos. ¿Cuándo va a ser el momento oportuno para cada cosa en mi vida? Pero quizá por ahí es que luego tenemos que leer lo que dice el apóstol Pablo de saber cuál es la buena y perfecta voluntad del Señor, ¿no? Para reconocer y ver venir cuáles son los tiempos de Dios para nuestra vida. Segunda de Timoteo 4:2: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Eso es el kairos. Ahí no se está refiriendo al cronos. En todo momento. En todo momento. Y eso es hermoso, ¿no? Porque vemos como a veces solo planteamos el tiempo desde nuestra propia perspectiva y nos olvidamos de cuál es la perspectiva de Dios para nuestras vidas. Y debemos de incluir a Dios en nuestras vidas si somos cristianos, si creemos en Jesucristo y que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pues entonces tenemos que incluir a Dios en nuestros planes, en nuestra vida cotidiana. Y eso no significa que cuando me despierto por la mañana le he de preguntar si me levanto por el lado derecho o por el izquierdo. No significa si me voy a vestir de verde o de amarillo, como Bernardita, que ha venido hoy a juego con las flores. Que todavía hay que decir que esto es obra y arte de Fernando, que ha estado recolectando por ahí. Así que bueno, no significa: ay Señor, ¿qué quieres que estudie? ¿Cuál quieres que sea mi esposa? ¿Esta o esta? No necesariamente quiere decir eso, aunque hacemos bien en pedírselo. Significa que en nuestros planes a largo plazo, en nuestros planes que son trascendentes para nuestra vida, incluyamos a Dios. No podemos incluir a Dios solamente en las 2 horas de iglesia,
No podemos incluir a Dios solamente cuando abrimos la Biblia o cuando oramos para bendecir la comida. Hemos de incluir a Dios en todos los planes de nuestra vida que son trascendentes, que implican cambios, que pueden ser positivos o negativos para nuestro futuro. Y eso es algo que la mayoría de los creyentes olvidan, y por eso es que muchas veces cometemos errores y andamos divagando o andamos con ansiedad, con angustia, porque tomamos decisiones por nuestra cuenta que luego queremos que Dios solucione. Y es verdad que dice que el hombre escoge sus caminos y el Señor los allana, pero desde luego tenemos que dejarle a Dios que allane nuestras sendas. Y a lo largo de toda la Biblia vemos situaciones en las que nos encontramos como hombres y mujeres de Dios, de las historias bíblicas, tomaron malas y buenas decisiones. Por ejemplo, vemos a un Matusalén que duró 900, ¿cuánto? 900. Después de 900, ¿qué importa que sea 60 que 70, la verdad? Bueno, fueron 969 años. Cuando uno dice, tienes 15, ¿no? Que dice, tengo 15 y 6 meses, ahí sí que importa. Pero cuando tengo 950 o 70, por ahí no sé, 969 años tuvo Matusalén. Muy bien, ¿qué se ha escrito en la Biblia sobre Matusalén? Yo no quiero decir que este hombre perdiera el tiempo, pero con casi 1000 años que vivió, muy poquito se ha escrito de él. Y eso que dice en Génesis, que el pecado acortó la vida del ser humano. Obviamente no la acortó de golpe, fue algo progresivo. Si leemos toda la historia del Génesis, vemos que ya enseguida lo más normal es que se cumplieran 120 años. Abraham, que con 80 años Sarai, 120 años andaba por ahí la cosa, aunque luego ya vemos que bastantes años después el salmista dice, 70 son los años que vive el hombre, 90 los más fuertes. Y así hasta el día de hoy. Y por más que avanza la ciencia, lo más que consigue alargar un poquito es a 90 y ya hechos polvo. Los que vinisteis de voluntarios a la residencia lo pudisteis ver. Que habían los ancianitos que pasaban de 85, que pasaban de 90, muy poquitos eran los que estaban con una salud fuerte. Muy poquitos. La ciencia ha conseguido alargar la vida, pero no mucho la calidad de vida. Y es que estamos diseñados para pasar a la presencia del Señor a cierta edad. Así que no nos hagamos ilusiones. Como dice el sabio Salomón, dice que nadie alardee, ¿no?, de sus años de vida, porque nunca sabe cuándo puede venir el fin. El apóstol Santiago también lo dice, ¿no? Dice, somos como neblina, no sabemos. Entonces no podemos presumir. No podemos hacer planes de, bueno, aquí no os preocupéis, yo ya cuidaré de mi familia, yo ya me enderezaré, yo ya pondré orden en mi vida, pues cuando me jubile, cuando cumpla los 65, porque así tendré mi paguita para aquí, para allá, entonces lo pondré todo en orden. No lo sabemos. Y lo vemos cada día. Accidentes de tráfico, aéreos, de tren, una enfermedad, cualquier cosa, una subida de tensión. Cualquier cosa. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar en este terruño. Por lo tanto, no nos envanezcamos y no pretendamos hacer los planes que le corresponden a Dios. Vamos a apresurarnos por aprovechar bien el tiempo en el que estamos, en el que nos ha tocado vivir. Dice, bástale a cada día su propio mal. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a esforzarnos, ¿no? Porque cada día cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida y los propósitos que tengamos como personas, los proyectos que hayamos hecho decentemente delante de Dios, vamos a llevarlos a cabo, vamos a desarrollarlos, los objetivos a poderlos llevar en la medida de lo posible, por lo menos esforzarnos para cumplir los objetivos diariamente. Y está bien hacernos objetivos a largo plazo, claro que está bien, pero sabiendo que somos finitos, sabiendo que ese tiempo cronológico tiene una meta, y esa meta se llama pasar a la presencia del Señor. Mientras tanto, aprendamos a manejar el kairos, los tiempos de Dios.
las cosas cuando tocan. Entonces, ahora, hoy, como dice Pablo, hoy es día de salvación, no mañana. Hoy es día de salvación. Pero es que hoy es el momento de empezar a trabajar en esos objetivos que nos cargan y nos lastran a lo largo de nuestra vida y que nunca podemos terminar de alcanzarlos, de concluirlos. Dejar esas cositas, esas malas costumbres que tenemos, agarrar otras mejores costumbres. Esos son los momentos de Dios. Vamos a agarrar esos momentos, vamos a ponernos las pilas, vamos a recargarnos las baterías y ponernos en marcha. Porque el tiempo pasa, ¿no? Y las oportunidades pasan. Hay esa famosa frase que en latín se dice carpe diem, que todos lo habéis escuchado seguramente, sobre todo si habéis visto la película de El Club de los Poetas Muertos, que era el eslogan, ¿no?, de ese club, que era carpe diem, aprovecha el momento. Eso se refiere, aprovecha ese kairos, aprovecha la oportunidad, aprovecha el tiempo que se te ofrece por delante. No desperdiciemos las oportunidades. Hay otra película que se titula Di que sí. ¿La habéis visto? Ese personaje le cae un hechizo. No es que creamos en los hechizos, pero la película es ficción, así que nos sirve como ejemplo. Y ese hechizo le hacía que dijera que sí a todo. Y claro, se mete en unos líos impresionantes, porque cualquier cosa que le proponían decía que sí, no, le era imposible decir que no. Pero el actor, el personaje que hace, empieza a descubrir que durante toda su vida había dicho que no a muchas cosas. Y empieza a descubrir la aventura, empieza a descubrir gente, empieza a conocer nuevas personas, a conocerse a sí mismo, a conocer actividades, hobbies, se pone a estudiar no me acuerdo qué. Di que sí, no nos quedemos sentados frente al televisor todo el tiempo. Vamos a decir que sí a todo. El tiempo es tan breve, 24 horas son tan pocas, y tanto bien que podemos hacer a este mundo, tanto bien que podemos hacer a nuestro prójimo, tantas cosas buenas que podemos hacer para la sociedad, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para nuestros padres. ¿Por qué dejar escapar esas oportunidades? ¿Por qué dejar escapar la oportunidad de ir y cumplir con la gran comisión? ¿Por qué dejar escapar la oportunidad de hacer esos cambios en nuestras vidas que nos van a hacer mejores personas? Nunca vamos a poder ser mejor creyente si no somos mejores personas. No nos quepa la menor duda. Nunca vamos a ser mejores creyentes si no mejoramos como personas. Si aparentamos ser mejores creyentes sin ser mejor persona, es simplemente eso, una apariencia. Es un ensayo. Es actuar. Tenemos que ser mejores personas para ser mejores creyentes. Y no vale otra cosa. Leamos en 2 Corintios 5:10, que dice, bueno, si queréis ya lo leo yo para no estéis buscando, que dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mira que yo nunca tiendo a predicar sobre juicio, nunca. Yo creo que es la primera vez que hablo de estas cosas. Pero yo me veo esa escena como cuando uno hace la jornada de 8 horas, o 9 o 10, el trabajo que tenga que hacer, y hace la cola pues para ver qué me toca. Bueno, pues yo simplemente barrí, o yo estuve ahí construyendo, o yo era más manitas y era el que soldaba, el que hacía un trabajo más fino. Y depende, pues lo que hayamos hecho, sea bueno, sea malo. Mira, tú perdiste el tiempo, tú te escaqueaste 2 horas, te voy a descontar del sueldo, tú entraste tarde. No, pues tú aún te quedaste 20 minutos después de que sonó el timbre, y recibiremos de acuerdo a eso. No lo quiero ver como un juicio, como se ha visto tradicionalmente, con un Dios barbudo esperando a ver qué hemos hecho mal, sino un Dios amoroso esperando a ver qué hemos hecho bien. Vamos a acercarnos, y vamos a acercarnos todos, más lentos o más rápidos, pero ese tiempo de Dios está ahí y va a venir, donde todos vamos a recibir según lo que hayamos hecho en nuestro cuerpo,
sea malo o sea bueno. Así que yo quiero presentarme delante de Dios con un Dios sonriente que me diga, bueno, no lo has hecho muy bien, pero te esforzaste todo el tiempo. Eso es lo que quiero.